Dios le bendiga, soy otra vez Almira Torres de la iglesia Peñaret. Hoy en este fin de semana tenía unos hermanos de Chicago que vinieron a visitarnos por los días de la madre. Quiero felicitar a todo el mundo esta semana. Son los hermanos Santiago y van a traer mensajes. Que Dios le bendiga a todos y que abran sus oídos para escuchar el mensaje que Dios va a traer a ustedes. En Dios le bendiga mucho. Aquí está el hermano Santiago y su esposa. Se puede a decir tu nombre y va a saludar también la hermana también. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos contentos y alegres por lo que el Señor nos concede. Un día hermoso, vida y salud. Y queremos transmitir a través de esto el mensaje más importante que puede recibir todo ser humano, el mensaje de Dios. Mi nombre es Encarnación Santiago y me da mucho gusto poder transmitir la verdad de la palabra del Señor. Con gusto hacemos esto para que puedan beneficiarse todos los que quieran. La hermana Santiago. Que Dios les bendiga. Me da un gusto saludarles y que Dios sea el que toque sus corazones por medio de la palabra. Y Dios les bendiga, es todo lo que puedo. Mi nombre es Alicia Santiago. Amén. Ahora para comenzar, darle estudiar. Bueno, en este día vamos a tocar un tema que creo importante, como todos los demás temas que la Biblia tiene, pero que en este día, de alguna forma, Dios ha influenciado nuestras mentes, nuestro pensamiento para que tomemos este tema. Y el tema que hemos de tomar en este momento es fundamentos necesarios para un buen vivir humano. Me parece un tema extenso que abarca pudiéramos decir, el universo, porque el universo está lleno de seres vivientes. Entonces vamos a tocar fundamentos necesarios para un buen vivir humano. Hoy en nuestros días estamos pasando por momentos difíciles, momentos en los cuales en realidad en otros tiempos no lo habíamos vivido. Y yo creo que hay una pregunta tanto en mí como en muchos en el mundo entero: ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué estamos viendo cosas que nunca habíamos visto? Lo que antes era vergonzoso, hoy se habla a los cuatro vientos sin ningún cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la humanidad se ha corrompido tanto? Y yo quiero en esta hora tocar algunos fundamentos necesarios para un buen vivir humano. Quisiéramos volver a la vida de antes, a la vida de inocencia, a la vida de cuidado, de santidad, de limpieza que habían antes a través de la palabra. Quiero empezar con Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 que vamos a oír a través de nuestra hermana. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Qué hermosas palabras de la misma palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Y aquí es a donde quiero yo enfocar el principio de este tema. Yo sé que en el mundo hay hombres importantes, hay hombres que el mundo respeta, y yo también los respeto. Pero queremos recalcar en estos momentos que sobre todo lo que el mundo pueda presumir, sobre todo lo que el mundo pueda disfrutar, hay algo muy importante, y es la palabra que dice: el que se quiera alabar, alábese en que me conoce, dice Dios. El conocer a tal o cual persona o conocer tal o cual tema
es muy importante, porque nos da el poder y la autoridad. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que lo más importante no es ser rico, ni ser valiente, ni ser sabio, sino lo más importante es conocer a Dios. Ahora alguien dirá, ¿cómo conozco a Dios? Bueno, físicamente no lo podemos conocer y nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Según en la palabra del Señor, encontramos que Dios es espíritu y es verdad, y no lo podemos ver, pero lo podemos conocer a través de lo que la Biblia nos enseña que es Dios. En primer lugar, Dios es omnipotente. La palabra omnipotente quiere decir que todo lo puede. No hay nada difícil en él. Cuando nosotros entendemos esta palabra de omnipotente, entonces sabemos que el ser del que estamos hablando es alguien incomparable, alguien que puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Dios, aparte de ser omnipotente, es eterno, eterno en el pasado y eterno en el futuro. No tiene principio, no tiene fin. Esto nos da a entender qué clase de Dios es el que nosotros estamos conociendo. La Biblia nos enseña que Dios, aparte de ser omnipotente, de ser eterno, Él es santo. O sea, no hay ninguna cosa mala en Él, ni hechos ni pensamientos. Él es santo. Entonces, cuando uno conoce a Dios y sabe quién es Dios, nosotros entonces tenemos el fundamento para vivir de una manera correcta en este mundo. Vamos a oír lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia nos enseña que al principio Dios nos crió eternos. Nosotros no deberíamos de enfrentar la muerte. Dios nos crió eternos. Pero el pecado trajo como consecuencia la muerte. Pero aquí el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a Jesucristo, el Hijo. En esto consiste la vida eterna. Cuando una persona sabe que tiene vida eterna, vive tranquilo, sabe que no hay fin, sabe que no hay término, vive feliz, vive contento, vive en paz. Pero mucha gente ha olvidado que Dios es espíritu y que lo abarca todo. Ha olvidado que Dios nos ha hecho eternos. De manera entonces que se han perdido fundamentos necesarios. Ahora oigamos lo que dice San Juan 4:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído. Léelo bien. Sí. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, aquí tenemos que enfocarnos a la expresión que dice guarda mis palabras. La palabra guardar es atesorarlo, meterlo en la mente. De manera que cuando venga una situación que no sepamos en realidad qué hacer, la palabra sea la que nos guíe, porque la hemos guardado en nuestra mente. Estas cosas son fundamentales para una sobrevivencia humana correcta, una sobrevivencia humana limpia. Vamos a entrar al primer punto de estos fundamentos. La humanidad se ha olvidado quién es su creador. Y no tengo que extenderme mucho en explicar esto porque lo podemos ver a cada minuto. La gente se ha olvidado quién es su creador. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe. No hay nada fuera que Dios no haya hecho. Y vamos a oír lo que dice Colosenses 1:15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por él. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar. Dios es el creador de todas las cosas. Y como creador, él tiene la autoridad, el poder de decidir cómo debe de vivir la humanidad y la persona realmente en su diario vivir. Ser conocedor de que Dios es creador de todo es someternos a lo que Él nos enseña. Mucha gente está viviendo vidas desordenadas porque han olvidado que el creador de todas las cosas es Dios. Esto implica a caer en errores, a caer en pecados, a caer en descuidos y trae como consecuencia un desorden. Si la gente supiera y entendiera y aceptara que Dios es el creador de todas las cosas, tuviera cuidado de todo lo que hay en el mundo. Y digo cuidado porque el hombre ha sido el causante de que muchas cosas se hayan desordenado. No vamos muy lejos. La capa de ozono, la que ayuda a controlar el calor del sol, el hombre lo destruyó con los inventos que ha hecho. Lo ha destruido y ha traído consecuencias a este mundo. Si el hombre supiera y entendiera que Dios es el creador, tuviera cuidado. Aparte de todas esas cosas, el diario vivir del ser humano lo ha descontrolado, lo ha descuidado. Vive como que si no hubiera nadie sobre él. Esto implica errores, faltas, pecados y mucho descuido. Dios es creador y lo tenemos que tener en nuestra mente. Tenemos que no solamente creerlo, sino vivirlo, teniendo cuidado de todo lo que hay. Y sobre todo como la creación máxima de Dios, la corona de la gloria de Dios sobre la creación es el hombre, entonces debiéramos de tener cuidado de nuestro vivir, tanto nuestro como la del prójimo. Yo quiero en esta hora invitar a que piense un poco qué tanta importancia le da a usted a este tema de que Dios es creador. ¿Cuida usted la naturaleza? ¿Cuida usted su vida propia? ¿Cuida usted la vida de sus semejantes con respecto a Dios o lo descuida? ¿O ha olvidado que hay ciertas responsabilidades? Yo quiero enfatizar como primer punto y como primer fundamento del vivir correcto del ser humano que Dios es creador. Usted me dirá, bueno, y entonces el tema de que venimos del mono, ¿qué pasa? Bueno, esas son teorías. Las teorías duran mientras otra aparece. Eso no es bíblico. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios es el creador? Bueno, mire, lo vemos a través de algunas ideas. Por ejemplo, nosotros los que Dios nos concedió ser hombres, somos hombres no porque nosotros hubiéramos querido ser hombres, sino porque Dios nos hizo hombres. Las mujeres son mujeres porque Dios las hizo mujeres. De manera que entonces Dios decidió ser el creador. Por el otro lado, nosotros nacimos en el lugar que Dios quiso, no en donde nosotros hubiéramos querido. Porque si hubiera sido así, un punto del mundo estuviera lleno de seres humanos y el otro estuviera vacío. Pero como a Él le plació hacernos nacer en el lugar donde Él quiso, entonces con eso nosotros vemos que Dios es el creador. Hay cosas en la vida que no puede el hombre controlar porque es Dios el creador. El viento corre para donde Dios quiere mandarlo.
La lluvia cae a la tierra cuando Él quiere que caiga. Estos son señas de que Dios es el creador. Sin Él, nada hubiera sido hecho, dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros vivimos en un mundo visible. Hay otro mundo, el mundo invisible. Esos dos mundos, Dios los controla. Aquí lo leemos, lo oímos en Colosenses 1, 15 al 16. Dice que Él tiene poder sobre lo visible y sobre lo invisible. O sea, sobre el mundo humano y sobre el mundo de los espíritus. Él tiene el poder. Nada de lo que pasa en esta tierra, ni de lo que pasa en nuestras vidas, sucede por casualidad, sino por voluntad de Dios. Dios es creador. Mi amigo que me escucha, quisiera yo poderle inyectar esta idea de que Dios es el creador, esta verdad de que Dios es el creador para que cambiara su forma de tomar las cosas en la vida. Pero yo le doy palabra de Dios porque creo que la palabra es verdad y es viva y es eficaz. Entonces, la Biblia dice que Dios es el creador. Nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si Él no lo hubiera querido. Este punto en nuestra mente traería beneficios para nuestro diario vivir y para el vivir humano. Traería mucho beneficio si nosotros creyéramos con todo nuestro corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Si sabemos que todas las cosas son de Dios, cuidaríamos de las cosas como de Dios y no haríamos destrozos como acabo de mencionar, la capa de ozono, la desforestación del mundo, que aparentemente, ¿qué quiere decir cortar un árbol? ¿Qué quiere decir descuidar la vegetación? Sin embargo, eso nos trae consecuencias, porque la vegetación purifica el oxígeno. Cuando no hay forestación, el aire se ensucia y no hay cómo limpiarse. Eso trae consecuencias. Las enfermedades que ciertas personas tienen de asma y de esas cosas vienen por eso. ¿Usted cuida la creación de Dios o ignora que Dios es el creador? Yo quiero decirle a través de la palabra del Señor que Dios es el creador. Vamos a oír lo que dice el Salmos capítulo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Nadie tiene el poder de hacer una vida humana tal y como debe de ser que Dios. Yo sé que muchos estarán pensando, ¿y qué pasa con los profetas? ¿Y qué pasa con los coronados? Yo le voy a decir, esa creación no es de Dios. Los profetas no tienen el Espíritu de Dios. Los coronados no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia aquí nos está hablando de que Él es nuestro creador. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano es engendrado en el vientre de una mujer, Dios envía su Espíritu. Y esa persona va a tener sentimientos buenos y malos. Pero un profeta, un cronado, no tiene sentimientos. Entonces, Dios nos crió a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Mucha gente piensa y dice, no, mi cuerpo es mi cuerpo y yo mando sobre mi cuerpo. Realmente no, esa no es verdad bíblica. Nosotros somos porque Dios nos hizo. Mucha gente presume, no, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo quiero decirle que eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no quisiéramos hacer y los hacemos. Nomás yendo así a lo más fácil. Cuando vamos manejando en la carretera y vemos una luz roja, nos tenemos que parar. Y no queremos pararnos, pero nos tenemos que parar porque es una luz roja. Quiere decir entonces que no hacemos lo que queremos. Tenemos que cumplir con la función que Dios nos dio. Esto es para
enfatizar que Dios es el que nos ha hecho, Él es nuestro creador. Ahora oigamos lo que dice el Salmo 104, versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Él hace producir. Todo lo que nosotros disfrutamos y todo el alimento que necesitamos, no lo fabricamos nosotros. Dios lo da. Dios lo hace producir. Y desde que es el mundo, desde que es la humanidad, hasta acá, no ha fallado ese sustento que Dios tiene para cada uno del ser humano. Esto nos da a entender que aparte de que Dios es nuestro creador, nosotros debemos de depender de Dios. Hoy en día el mundo se ha independizado de Dios. Pero esa es otra mentira más. Pero la gente vive así, como independizada de Dios. Y no toma a Dios en cuenta en nada. Sin embargo, esto es una mentira porque para que el ser humano se independice de Dios, tiene que salirse del mundo, no pisar la tierra, no valerse del sol, no esperar la lluvia, no ver estrellas ni luna. Tiene que salirse a otra dimensión para poderse independizar de Dios, pero eso no es posible. Los que dicen independizarse de Dios están viviendo una fantasía negativa, porque necesitan de la tierra, necesitan del sol, necesitan del aire. Y eso viene de Dios. Entonces no nos podemos independizar de Dios, porque Él es nuestro creador. El problema del que hablé al principio, que por qué el mundo está así, viene por esto. Porque el hombre no sabe que Dios es su creador. Y falsamente se ha independizado de Dios. Por eso vienen las consecuencias. Las guerras, el hambre, las enfermedades, todo ha venido por consecuencias de olvidar los fundamentos necesarios. Dios es creador y nosotros tenemos que ser dependientes de Él. No podemos nosotros desear algo de otra fuente que no sea de Dios, porque Él es el que produce el heno. Él es el que saca el pan de la tierra para el hombre. Y mire lo que dice en Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Esta es palabra de Dios. Palabras que el Espíritu Santo inspiró en el profeta para expresar con claridad quién era Dios o quién es Dios. Dios es el creador de todo. Él tiene en sus manos al mundo entero. La decisión que los hombres hacen está en la voluntad de Dios. Algunas decisiones son para bien, otras son para mal. Porque cuando el hombre desobedece a Dios, Dios lo deja, que haga lo que quiera, a ver hasta dónde llega. Pero Dios lo permite. Entonces, Dios tiene el dominio de todo. No hay nada fuera del alcance de Dios. Hay un canto cristiano que dice que el amor de Dios es tan alto, que nadie puede estar arriba de Él. Es tan ancho, que nadie puede estar fuera de Él. Es tan profundo, que nadie puede estar debajo de Él. O sea, Él lo abarca todo. Para donde le dé el ser humano, allí va a estar Dios, controlando todo. Y el hombre, en su necedad, quiere actuar como que no existe Dios, entonces las cosas salen mal. Yo quiero recalcar, Dios es creador
y dependemos de Dios. Si usted es una persona que dice, no, yo no dependo de Dios ni necesito a Dios, tengo dinero, tengo salud, tengo familia, quiero decirle que bajo la voluntad de Dios usted lo tiene, pero bajo la voluntad de Dios un día se le va a acabar. Y lo único que va usted a experimentar es llegar a la presencia de ese Dios creador. Así es que, mire bien cómo está viviendo. Mire bien si está tomando a Dios como creador. Y si usted depende de Dios. Depender de Dios es una bendición. Depender de Dios es la seguridad de la vida. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque es Dios el único que tiene poder sobre todas las cosas. Lo hemos visto en el mundo visible y en el mundo invisible. Él es el que hace producir la tierra. Los árboles no crecen por casualidad o por alguna otra influencia. Los árboles crecen porque Dios quiere que crezcan. La tierra está produciendo porque Dios quiere que produzca. Entonces, Dios es nuestro creador. Debemos de depender de Él porque en Él se encierran todas las cosas. Quiero pasar al siguiente punto. Aparte de que Dios es creador y que debemos de depender de Él al 100%, Dios sostiene y preserva todo. ¿Cuántos años tiene el mundo girando? Miles de años. Miles de años. Y el mundo no ha dejado de girar. Dos movimientos tiene, el de rotación y el de traslación. Y son milimétricamente exactos. No ha fallado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo maneja. Dios lo sostiene. Dios lo preserva. La ciencia ha dicho que ha descubierto pedazos de astros que vienen a la Tierra. Y nos espantamos. Acaba de pasar un anuncio de eso, que una parte del sol venía hacia la tierra y iba a destruir, y nos espantamos. Pero ¿sabe qué? Dios tiene control de todo. Y Él no permite cosas para nuestra destrucción. Sin embargo, tenemos que entender que Él es el que dirige todo. Y nosotros tenemos que depender de Él para sobrevivir en esta tierra, pero no solamente sobrevivir, sino un buen vivir. Dios no nos mandó al mundo para sufrir. Dios nos mandó al mundo a disfrutar su obra, pero el pecado ha hecho que nosotros tengamos consecuencias de nuestros desvíos. Dios sostiene y preserva todo. Dios no es un Dios como un relojero que hace su reloj y le da cuerda y lo deja ahí a ver hasta cuándo se le acaba su cuerda. No, Dios es el creador, pero también es el Padre amante, el Padre cuidadoso, el Padre responsable que conserva, que cuida, que mantiene su creación. Vamos a oír lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, se mantienen, se conservan. Hay gente que piensa que la naturaleza es la naturaleza. Y el dicho ya bastante conocido por todos, que dicen la madre naturaleza. La madre naturaleza no existe. La naturaleza es hecha por Dios y es conservada por Dios. La palabra por medio de Él subsiste quiere decir que por medio de Él se mantiene. Gracias a Dios a cada mañana que el sol sale. Gracias a Dios porque cada mañana tenemos aire, oxígeno para nuestros pulmones. Eso Dios es el que lo preserva. Nada puede cambiar sin la voluntad de Dios. Dios lo sostiene. Si el mundo dejara de girar un segundo, con eso basta para que el mundo se acabara. Pero Dios lo tiene allí sosteniendo y manteniendo su actividad para que nosotros podamos disfrutar de Él. Vamos a escuchar lo que dice Nehemías